Hola, soy Adit de la agencia JAJA y estoy reportando en directo desde Machu Picchu. Machu Picchu es absolutamente el sitio turístico más destacado en todo Perú y Sudamérica. Es reconocido en todo el mundo como el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por su importancia cultural y histórica. Pero el gobierno de Perú quiere construir un aeropuerto muy cerca al Machu Picchu. Este aeropuerto funcionará como el aeropuerto internacional para todos los turistas que quieren visitar a Machu Picchu y Cusco. Sin embargo, hay mucha oposición a este aeropuerto, porque los críticos piensan que puede tener un impacto en no solamente Machu Picchu, pero todo el eterno circundante, que se llama el Valle Sagrado. Por eso, una historiadora de arte peruana, quien se llama Natalia Magluf, inició una petición en línea contra el aeropuerto que tiene más que 100,000 firmas. Los firmantes, quienes son académicos, investigadores y también ciudadanos de Perú y otros países, piensan que el gobierno debe cancelar el proyecto. Piensan que el gobierno prioriza el dinero más que la preservación. Y ellos también tienen preguntas sobre, por ejemplo, el efecto que el agua residual del aeropuerto puede tener en los lagos y eventualmente en el agua de Cusco. Vizcarra argumentó que la decisión de hacer un aeropuerto ha tenido en cuenta todos los efectos y consecuencias. Pero aunque los firmantes piensan que pueden tener un impacto y cancelar el proyecto, necesitan tener en cuenta que el gobierno de Vizcarra es en mucha turbulencia ahora. Vamos a escuchar de mi corresponsal Jacob, quien está en el capital reportando de esta turbulencia. Estoy aquí en Lima, donde ocurrió una protesta grande el lunes pasado. Las personas en la capital estaban protestando la situación confundiendo del gobierno, lo que cierra muchas tiendas en la capital, con muchas policías acercando el Palacio Legislativo. ¿Qué ha pasado? Pues el presidente, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso al mismo tiempo que el Congreso suspendió a él. Muchas personas en la capital y en Perú quieren que Vizcarra gane esta guerra legal, pero no es claro si él tuvo el derecho de disolver el Congreso o no. Además, no hay un lugar claro donde el gobierno quedando puede resolver esto sin la influencia del uno o el otro. El vicepresidente, quien normalmente tomaría el lugar del presidente, ha resignado su posición en la esperanza de que elecciones pueden comenzar pronto. Nadie más ha tomado el lugar del presidente, entonces elecciones nuevas pasarán en enero. Algo similar pasó en 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso. El Congreso no suspendió a él, entonces llenó el gobierno con personas deshonrosas y se convirtió en una dictadura a quien no importaban los derechos humanos. Unas personas en Perú recuerdan esto y no están seguras sobre la situación del presidente ahora. Las personas y tiendas en la capital ya han regresado a sus rutinas diarias, con la esperanza de que las elecciones nuevas les traerán la seguridad que buscan. Ahora escuchamos a Avi. Gracias, Jacob. Estoy en la provincia de Satipo, donde 4 personas de la comunidad indígena de Parijaro han muerto y casi 30 más están intoxicados después de consumir pescado. 110 personas viven en esta comunidad, de las cuales 33 personas consumieron el pescado. Las 33 personas fueron evacuadas por avión de la Fuerza Aérea Peruana al Hospital Manuel Ángel Ica. La comunidad tiene una costumbre de ir a pescar del río Amazonia. Esta comunidad usa el barbasco, una planta que produce un veneno que aturde los peces, para pescar. El veneno no es tóxico a los humanos, por lo que el Ministerio de Salud no
cree que posiblemente el agua contiene un virus o parásitos que afectaron la comunidad. En una nota más ligera, Perú logró un récord Guinness para preparar la ensalada de alcachofa más grande del mundo. Más de 200 personas, de las cuales la mayoría eran de la Universidad de San Ignacio de Loyola, ayudaron en la preparación de la ensalada que contiene más de 1.500 kilos de alcachofa, zanahorias, aceitunas, pimientos y salsa vinagreta. Este es el octavo récord Guinness por la Universidad de San Ignacio de Loyola. La universidad ha logrado los siguientes: ensalada de quinoa más grande del mundo, ensalada de aceitunas más grande del mundo, mazamorra de fruta más grande del mundo, prueba de pisco más grande del mundo, prueba de chocolate más grande del mundo y plato de rocotos más grande del mundo. Ahora tomaremos un breve descanso para los anuncios. Cuando regresamos, tenemos información sobre las relaciones entre Venezuela y Perú.